increíble edición de Bingo. Gracias por estar aquí, Guillermo. Muchas gracias. Vamos a presentarte nuestro invitado de... Bueno, yo soy Malfi Dora, yo soy Malfi, Connie. Y hoy tenemos a Guillermo, que es director general de Amprofon desde el 2017, donde lidera la protección y gestión de los derechos de los productores musicales en México ante el uso público de su grabación. Se oye muy sencillo, pero sí, seguro implica muchísimo. Con experiencia previa en el sector tecnológico y como exdirector de México IT, fue elegido por el Consejo de Amprofon por su perfil estratégico frente a la digitalización de la industria musical. Es licenciado en Comercio Internacional por el ITESM e impulsa una visión empresarial para que Amprofon, representante de IFPI en México, lidere el análisis de los retos de la música grabada en el país. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Justo hablábamos tras cámaras de la importancia de colectar data, compartir información de cierto modo que la gente pueda captarlo y llegar a muchos oídos que pues realmente no siempre tienen la capacidad de encontrar la información fácil en algún lado, ¿no? Y nos pasa mucho que como sociedad nos quejamos mucho de no hay información, pero sí hay información y sí la puedes encontrar y sí está gratuita. Sí, importante. Y aparte nada más como contexto, en Malfico hemos usado mucho la info de IFPI porque tenemos muchos clientes que quieren conocer el estatus de México dentro de la industria y nosotros creemos que va a ser así como, bueno, ahí estamos. Y te metes a los resúmenes y es como, sí, hasta arriba. Y sí, México, top 10. Y sí, México, top 1 de Spotify. Entonces es así como, es muy abrumador cuando uno entra al mundo de los números en México. Exacto. Porque es súper motivador. Claro. O sea, si ustedes están a punto de dejar la industria de la música, entren a las reportes de IFPI y de Amprofon, porque sí va a ser así como, no estamos tan mal, ¿verdad? No, estamos muy bien, todo lo contrario. Estamos muy bien. Y justamente una de nuestras primeras preguntas va a México. Y como potencia regional en la música, ¿cuáles son los obstáculos o hitos actuales a ese liderazgo de México? Ok, a ver, hay diversos, ¿no? O sea, hay estructurales, hay culturales, hay probablemente algunas barreras que tengan que ver también con gustos y preferencias, ¿no? O sea, simplemente el tamaño del territorio para la distribución de producto físico, o sea, es un reto, ¿no? Sin embargo, el inmenso consumo de música que existe en el país es primordialmente en formatos digitales. Entonces, y ya entraremos a detalle, pero el reto principal de la información es cómo la interpretas, qué valor le das. Y también siempre tiene que haber un cierto nivel de escepticismo con respecto a si la información que estoy viendo en este momento, número uno, es actualizada. Si no entiendo necesariamente la metodología, pues a lo mejor no me va a hacer sentido. Si es una metodología que se importó y las realidades de dónde se importó son diferentes a las nuestras, pues probablemente vaya a haber un sesgo también ahí en la información. Pero los obstáculos, o sea, primordiales para... depende de qué ángulo lo queramos ver. México tiene muchas características que son habilitadores. Hay un consumo muy alto. El promedio de consumo en 2023, en base a un estudio también de IFPI llamado el Music Consumer Study, establecía una media anual de más o menos 24 horas de consumo de música exclusivamente por semana, ¿no? En México andamos en 26 y medio más o menos. Me encanta ese número. Pero el tema también bien interesante que durante la pandemia, o sea, cuando esta encuesta se hizo en los años de pandemia, donde muchos estábamos en casa y teníamos la opción de elegir cualquier medio, formato de entretenimiento, o sea, la música no se vio demeritada. O sea, pudiste leer, pudiste jugar videojuegos, pudiste ver alguna película, una serie, un juego de mesa con tu familia, jugar con el perro y la gente seguía escuchando música, ¿no? Claro. Entonces, o sea, eso es algo muy característico del mercado mexicano. No se llega a esa cifra fácilmente y difícilmente la replicamos o la platicamos. Digo, nosotros tratamos de hacerlo porque es algo que es evidente y salta a la vista el lugar privilegiado que tiene el mercado mexicano desde la perspectiva del consumidor, ¿no? Sí, claro.
Otra de las cosas, tenemos un mercado y un consumidor con gustos muy eclécticos, que eso es increíble y generacionalmente no era así. O sea, yo lo que escucho actualmente lo puedo escuchar libremente, sin prejuicio, sin miedo de que nadie me lo critique, ¿no? Claro. Hubo un momento en que eso no era, pues, ¿no? Claro. O sea, y sobre todo viniendo del norte del país, o sea, de repente decías, oye, pues está increíble tal role o tal corrido, pues como que no todo el mundo lo percibía padre, ¿no? Y ahorita eso ya no es el caso, pues. Entonces eso está en beneficio del mercado también. Pero a la vez, o sea, es un mercado que la misma generosidad que aporta implica que tienes un volumen de oferta brutal, Sí. que yo creo que ese es el reto en cualquier mercado, ¿no? Sí. O sea, a veces, y por eso soy muy enfático en cómo queremos interpretar la información, escuchas, nunca ha habido un momento como el actual para distribuir tu música libremente y llegar a más escuchas, sí, pero al igual que tú, o sea, el resto 7 millones. de los 6,000 millones de habitantes o 7,000 millones de habitantes del planeta que estén dedicados a la música está haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde ya implican otras estrategias que probablemente hagan la diferenciación, ¿no? Y por ejemplo, nos pasa muy seguido que es como una banda de Argentina, una banda de Chile, una banda de Brasil, una banda de Corea. Es como, claro, queremos que México sea nuestro enfoque. Y es como sí, y no entienden que como ellos, todos los del territorio, más aparte los de otros territorios que saben que México es una potencia, también están haciendo su Exacto. campaña acá. Entonces es cierto, sí se necesitan más opciones que las tradicionales para poder ser el punto de enfoque. Y tener claro que nos pasa mucho en asesorías que nos dicen cuando son de otros países o de otras ciudades, siempre dicen, es que Ciudad de México está en mi top, es que México está en mi top de países. Y es como, si te fijas, está en el top de países de todo el mundo, No, totalmente. de todos Sí, los es. artistas. ¿Por qué? Porque México es un mercado estúpidamente grande. Más bien, ¿cuál es la estrategia de desarrollo que vas a manejar para ese mercado en específico que haga la diferencia? La data ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vuelves algo creativo para convertirte en parte de ese mercado en el país, ¿no? Sí, y eso reflejado en los eventos en vivo, o sea, es también súper evidente, ¿no? O sea, hay bandas que, o sea, en México, de una manera u otra, a lo mejor te va a tocar 1 o 2 añitos esperar a que lleguen, pero van a llegar y van a circular por aquí de una forma u otra, cuando no necesariamente es la norma en otros lados, ¿no? O sea, creo que hay un reflejo, tanto la parte del consumo, que eso, o sea, es parte de lo que estamos hablando, del análisis de información, pero la parte vivencial al momento de salir, si es que, o sea, vas a festivales, a conciertos, a venues, o sea, te enteras de que, o sea, ese reflejo es un espejo también. La generosidad no solo desde la perspectiva de escucha en streaming o en formatos físicos, sino en la venta de boletos para eventos en vivo, ¿no? Sí. Esa parte creo que sí es también, no quiero decir muy única de México, o sea, hablo de México porque lo vivimos todos los días, nos damos cuenta y sobre todo si trabajamos en esta industria, pero dudo mucho que haya más de 10 capitales en el mundo que tengan esa característica, Sí, ¿no? ese volumen de evento también. Así es. Sí. Nos tocó en Seso Neón, que por ejemplo es una artista de Corea que nunca había venido a México y tenía una canción con un miembro de tiene una canción con un miembro de BTS que le ayudó muchísimo a ser muy popular en México. Así es. La primera vez que vino a un frontón, ¿y cuántos son? ¿Como 2,000 personas? Más o menos. Ajá. Y cuando yo voy a platicar allá del caso de éxito, no entienden cómo alguien que nunca había venido a México, Exacto. que no canta Mete en tanta español, gente. mete tanta gente. El tema es que luego también puede ser, o sea, ese número también puede afectar porque hay bandas que tienen una gran cantidad de seguidores, de escuchas en México y creen que automáticamente eso va a hacer que venda boletos. No se refleja Entonces, tampoco. sí debe de haber como un análisis estratégico de, a ver, ¿qué está pasando? Ajá. O sea, hay un call to action, sí, pero no asumir que porque ya tienes los seguidores en Vas a México, llenar tanto. Perfecto. O sea, y eso creo que también, o sea, es bien interesante lo que mencionas, porque, o sea, y una vez más, digo, la pandemia que, o sea, en realidad han sido 4 años desde que salimos de ella. Fue un laboratorio, sí, ya fueron 4 años. Fue un laboratorio muy interesante también para el tema de análisis de información, porque, o sea, había estos outliers, había, o sea, como que estos picos que normalmente en condiciones normales no se darían.
Y uno de ellos es precisamente lo que tú mencionas, ¿no? O sea, un artista que fue increíble. Yo no menciono un artista en particular, o sea, fue más de uno, pero artistas que tenían cifras de consumo brutales durante el encierro, o sea, en el momento de la apertura, tratar de llenar un recinto a lo mejor de 1,500 personas, fue un reto. Y eso, o sea, también creo que es un aprendizaje el decir, bueno, o sea, mi estrategia para poner a disposición mi música, mi imagen, mi mensaje, debe de seguir un camino y la parte probablemente del en vivo debe de seguir otro sin demeritarlo, pero tiene diferenciación 100%. y tiene llamados a la acción diferentes, ¿no? Sí, 100%. Sí. Así bueno. ¿Ok, quieren? Es que hacemos una y una. Sí, hacemos de las preguntas una y una. Fuentes de consulta actuales para la medición del mercado musical mexicano, más allá de los oyentes de Spotify, ¿no? ¿Cuál es la medida o de dónde agarran toda esta información para los análisis como el Global Music Report del 2025? Ok, a ver, y mencionas el Global Music Report es un compendio, probablemente es el compendio más completo que existe. Increíble. Es un instrumento increíble, o sea, con la salvedad de que hay, o sea, una versión con un nivel exacto de detalle y de granularidad que es cara. Sí. Tiene un costo. En el caso de Amprofon tenemos acceso a este reporte por ser parte de la red de grupos nacionales de IFI, porque también aportamos la información necesaria para que se compile esa información. Algo de la información que se refleja en la versión de paga podemos compartirla, una parte está restringida y normalmente está restringida por un periodo determinado de tiempo, pero y podemos tampoco es información algo. que digas que, uy, qué secreto es. O sea, la información restringida realmente es demasiado particular para la persona que necesita lo básico. O sea, va a un cliente muy específico. 100%. Entonces, pero siempre creo que también, o sea, como consumidor, digo, si pensamos en consumo de información, siempre queremos como que ese paso adicional que me acerque a esa granularidad que a veces es muy difícil de conseguir, ¿no? Pero sí, o sea, en términos generales creo que la versión gratuita, que es el State of the Industry, te da una perspectiva muy interesante de lo que está ocurriendo por región. Este año particularmente que México ingresa al top 10 de mercados globales, que también, o sea, es algo que debemos de sentirnos súper orgullosos y celebrarlo. Hay información adicional, pero, o sea, bueno, si queremos buscar una sola fuente, o sea, entiendo que la mayoría de las personas, o sea, quisieran simplemente poner en un buscador de internet o en ChatGPT una pregunta y que la respuesta llegue con el nivel de detalle para que me deje satisfecho y no tenga que hacer una segunda consulta, una tercera, una cuarta, una quinta. Eso difícilmente ocurre, ¿no? Claro. O sea, el poder tener información de valor implica consultar tantas fuentes como estén disponibles, matizar la información una entre otra, elegir lo que me sirve y desechar lo que no, y tratar de ir formando un criterio con respecto a lo que necesite entender de una industria, y es un proceso constante, ¿no? Y si eventualmente se vuelve un hábito interesante o le encuentra uno el valor o lo disfruta, y también entiendo pues, que se necesita un cierto nivel de ñoñez como para llegar a eso, no lo dejas de hacer, ¿no? O sea, constantemente, o sea, es como si te interesan las noticias y lo que está pasando en México. Es como la revista que te gusta leer cuando te quieres enterar del chisme, o sea, lo mismo. Ahora, el tema es que también estando dentro de la industria, tendemos a encontrar diferentes fuentes de información que tienen que validarse, o sea, simplemente el intercambio de información, el que nos encontremos en la calle y platiquemos y alguien te diga, oye, ¿escuchaste de este nuevo hito? No lo escuché. Muy probablemente te vayas a ir a consultarlo y saber si en realidad es con las características que te lo compartieron. Pero es un proceso continuo y hay muchas diferentes fuentes y muchas veces tienes que llenar los huecos. Muchas veces la información, o sea, no llega en esa respuesta de ChatGPT que uno espera. Sí. Es más como piezas de un rompecabezas que lo tienes que tratar de armar y no lo vas a terminar de armar, pero la idea es poder armarlo a un grado que puedas decir, ok, ya adiviné cuál es la imagen que estoy viendo, ¿no? Claro. Y también es una onda de, bueno, México está en el top 10 de escucha. ¿Eso qué significa para mí? Exacto, por Sí, supuesto. claro. Uy, qué chido. ¿Qué puedo sacar yo de esto, no? O algo que yo veía del reporte que me encantó es que
muchas veces pensamos o los artistas piensan que la mayoría de sus ingresos van a llegar a través del streaming de su música y no necesariamente llega de ahí. Hay muchas otras fuentes de donde puedes recaudar dinero. Exacto. Que te puede generar mucho más de lo que tú tenías planeado a través solo de los streamings. Que luego la gente dice, pero ¿cómo pasa esto? Y es como, claro, lo digo también desde lección para mí, si uno investiga un poquito más en el mercado, puedes entender cuáles son las otras formas de ingreso que puedes tener como un artista en el mercado mexicano. Y estaba leyendo los 10 principales mercados de la música de 2024. Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, China, Francia, Corea del Sur, Canadá, Brasil y México. Hermoso. Entramos así. Sí, y también que está pues el formato físico, el formato digital, hay diferentes formatos también si estás, cada vez que tú te presentes en vivo, te presentes en un festival, tiene que haber un ingreso para tus composiciones, si alguien está tocando tu música también, entonces como que es chévere saber cómo salir del mito de que solo puedes ganar a través de tu merch, lo que te pagan los promotores por tocar y lo que ganas a través del streaming. Es un universo realmente. Sí, eso, y es bien importante también entenderlo. O sea, entiendo que para a lo mejor un músico en una etapa incipiente, o sea, tienes tiempo limitado para ejercer las miles de actividades que se requieren en esta industria y probablemente te enfoques en una o dos fuentes de ingreso, o sea, muy probablemente es streaming y el en vivo. Pero es importante entender, bueno, o sea, esta música que está circulando y está siendo escuchada o reproducida por alguien y está generando un ingreso, ¿a dónde va ese ingreso? ¿No? Entonces, eventualmente me interesa saber, o sea, si mi música está en plataformas visuales o de audio, ¿lo estoy cobrando o no? Si no lo estoy cobrando, ¿cómo lo puedo cobrar? ¿Es algo que puedo hacer yo solo o eventualmente hay alguna sociedad de gestión colectiva que me ayude a lograrlo? Si eventualmente existe la oportunidad de que esa música se comercialice a través de un comercial o de una producción audiovisual, puede haber un ingreso por sincronización. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo editores que eventualmente puedan poner a disposición esa música o mi catálogo? Y cuando uno empieza a entender esas diferentes fuentes de ingreso, el lugar número 10 que ocupa México, lo cual hay que celebrarlo, pero hay unas áreas de oportunidad increíbles, ¿no? Ese lugar número 10 lo obtuvimos primordialmente por consumo de música a través de formatos digitales. Si dijéramos, bueno, ¿qué tal si hubiese a lo mejor alguna campaña para poder incrementar las ventas de producto físico? Que eso también son como que olas estacionales que eventualmente, o sea, dependen de factores externos, pero bueno, si incrementamos un poquito el físico, si incrementamos un poquito la recaudación por comunicación pública, si le está yendo bien a todas estas plataformas de audiovisuales en México que están haciendo cada vez más producciones en nuestro país y utilizan música de autores y compositores mexicanos y de productores y incrementamos la parte de sincronización, pues probablemente estaríamos en una posición todavía mejor, ¿no? Claro. Entonces eso es parte de lo que hacemos en Amplifone. Eventualmente, ¿dónde podemos mejorar para tratar de, número uno, permanecer en ese top 10, pero también eventualmente, o sea, ver si podemos avanzar un poco más, ¿no? Yo tenía esa duda. Puede ser muy ingenua, pero también como alguien que no tiene idea de que esto existe, creo que también podría formar parte del verbario de esta conversación. A ver, Estados Unidos es número 1 por la exportación de su talento, quiero asumir. No, es por consumo. Sí tiene un componente de la música que se produce en Estados Unidos, se escucha a nivel global, pero esa es una característica similar al mercado de Reino Unido. Sin embargo, Corea es también, mucho más pequeño, Corea, exactamente. Es una serie de factores, pero sí hay un componente de consumo importante en el mercado de Estados Unidos también. Porque es interesante, por ejemplo, Reino Unido ¿Reino Unido en qué número está en la lista? 3 creo estaba. Y es un territorio muy chiquito. Así es. En comparación con México, con una población mucho menor que México, pero asumo también que tiene un consumo muy fuerte musical. Tiene un consumo muy fuerte de música, tiene un consumo de producto físico muy alto también. O sea, exporta mucho talento y tiene artistas legacy, algunos vivos, algunos ya no vivos.
O sea, que hace... Sí, que se van a consumir sí o Claro, sí. Por totalmente. mucha gente. O sea, alguien me había comentado incluso que, o sea, hay un listado de artistas que se consideran como un patrimonio nacional, que se les da un marcaje muy puntual. O sea, BPI, toda debida proporción guardada del Amprofón del Reino Unido. Que, o sea, digo, aspiramos mucho a emular lo que ellos hacen, porque creo que es un modelo de grupo nacional increíble. La campaña de antipiratería que ellos realizan tiene un marcaje muy puntual sobre artistas, o sea, que se consideran también en cierta medida como motores del crecimiento de la economía del Reino Unido, ¿no? O sea, aportan significativamente al PIB. Digo, no los menciono, pero son los artistas que hemos estado escuchando toda la vida. Y seguimos escuchándolos. Y seguiremos. Seguimos escuchando, por supuesto. Claro, los legacy. Claro. Wow, qué fuerte, qué interesante. Ay, no me... Ahora, México tiene un componente similar también, Sí, o sea, a región Latinoamérica, pero es algo, es importante también. O sea, hay ejemplos bien interesantes dentro de la industria que, o sea, es parte de lo que la hace a lo mejor tan compleja, pero también tan generosa, y es importante entender. O sea, uno de los retos es cómo revitalizas catálogos legacy, que eso lo logras con un biopic, por ejemplo, de Queen. O sea, hay un biopic y de repente, o sea, mis hijos salió la película de Queen y, o sea, escuchábamos Queen. Sí, otra vez habían loncheras. En la casa habían loncheras de nuevo. O sea, que está increíble, pero a lo mejor es como la tercera iteración de un esfuerzo similar, ¿no? O sea, Queen ha tenido, desde mi perspectiva, dos revivals muy fuertes. Uno fue con la película de Wayne's World y otro fue con el biopic de Freddie Mercury, ¿no? Entonces, o sea, eso también obedece a una estrategia y es muy interesante entenderlo. Sí. Todas los biopics o, no sé, biografías noveladas que vemos en Netflix o en cualquier otra plataforma que nos pueden gustar o no nos pueden gustar. Excelente ejemplo. Cierto. O sea, creo que también obedece a tratar de revitalizar un catálogo que en el caso de Luis Miguel creo que él nunca ha estado fuera de relevancia, ¿no? O sea, y sobre todo, o sea, hay canciones que creo que siempre las vamos a escuchar a perpetuidad en el radio, en bodas, en donde tú gustes y mandes, pero también creo que tiene un acervo de música que si no hubiese sido a lo mejor por los esfuerzos que hicieron tanto él como don Armando Manzanero, y me refiero específicamente a los boleros, a lo mejor nuevas generaciones, o sea, no necesariamente los hubieran estado escuchando si no fuera porque en su casa los escuchaban. Claro. Entonces eso, o sea, es bien interesante también entenderlo y es parte, yo creo que de la estrategia de qué tanto se puede hacer con la información. Sobre todo aquí yo creo que obedece un poquito más a las características del consumidor. No es nada más analizar el mercado, es analizar también cómo va cambiando el consumidor, gustos y preferencias y ver eventualmente qué oportunidades existen ahí, ¿no? Claro. Qué bonito. Sí, es que es una charla muy interesante porque muy pocos de nuestros artistas o asesorados, por lo menos, es como, bueno, ok, ya me fue bien en tal festival, ya llené el escenario, me fue muy bien con el release de mi álbum. Estos 6 meses me voy a enfocar en SIC. Casi nadie dice eso. No. O sea... Sí, usualmente son cosas que van llegando. Ajá. No quiero decirlo por suerte, porque no es suerte, han trabajado para eso, pero no es parte de su estrategia. Y es importante también entender que, o sea, difícilmente uno es experto en todo, ¿no? O sea, tienes que hacer equipos, tienes que formar equipos. Y Amprofón, y esa parte, o sea, si no es evidente, la aclaro en este momento, trabajamos con sellos discográficos, somos una asociación de sellos discográficos, muchos de ellos independientes, y cuando se habla del valor de un sello discográfico, ¿qué es lo que hace? Bueno, es un equipo multidisciplinario con un área de desarrollo de nuevos negocios que precisamente está tratando de identificar todo eso. Entonces entiendo que hay probablemente un escalamiento a lo mejor en la carrera de un artista y uno, o sea, inicia probablemente con recursos propios, prácticamente solo, tratando de hacerlo mejor con lo que dispongo en este momento, pero en todo momento valdría la pena siempre estar identificando, o sea, quién más puede formar parte de esta estrategia, que pueda ayudarme a lo mejor a llegar a otros lados. Y eventualmente puedes llegar a un punto donde tengas un equipo que en todo momento esté velando por sus intereses, así como el Reino Unido lo hace con estos artistas legacy, que los consideran, pues, una vez más patrimonio, ¿no? O sea, de una manera u otra están contribuyendo a la economía de un país. Por supuesto que hay que cuidarlos y hay que tratar de hacerlos llegar
a más escuchas, ¿no? 100%. Y también porque se tiene muy romantizada la imagen del manager, ¿no? Que el manager se encarga de todo. Y creo que está, a ver, o sea, no quisiera decir que está romantizada la imagen de la independencia, porque, o sea, creo que hay ejemplos increíbles y en la actualidad hay muchas herramientas que habilitan mucho una labor independiente. Pero ser independiente no significa ser hombre orquesta, no lo tengo que hacer todo yo solo, ¿no? Esa parte sí también es importante entenderla, ¿no? No, y si ese es el concepto bajo el cual te estás volviendo independiente, te vas a pegar contra una pared muy fuerte. Tarde o temprano. Exacto, que No siempre, puedes. o sea, todo es aprendizaje, ¿no? El problema es cuando pues, tengo 10 años de aprendizajes y... Es insostenible, es insostenible. te desesperas, ¿no? También. Sí, no. Así es. Regresando un poco al tema. ¿Qué tanto ha crecido el mercado mexicano musical con respecto al año pasado? El crecimiento durante los últimos 10 años, no solo el año pasado, se ha sostenido a doble dígito. Pues que eso es algo bien interesante, ¿no? Es un tema también... Y obedece a muchos factores también, o sea, y una vez más, Claro, en todo momento pongamos en contexto qué significa la cifra y cómo llegamos ahí, ¿no? El crecimiento de Latinoamérica, me voy de lo general a lo particular. En 2024, cuando se hace el análisis de crecimiento por región, este compendio, el Global Music Report, al que hemos hecho mención, divide el mundo en 7 regiones. Y se analiza pues, cómo creció cada una de las regiones. Solo 3 regiones del mundo crecieron a doble dígito. Las 2 mitades de África, la mitad superior, que le llaman Medio Oriente y Norte de África, tuvo el mayor crecimiento de las 3 regiones, seguido por la mitad inferior, que es África subsahariana, y luego Latinoamérica. Entonces, uno de los temas que hemos estado analizando durante los últimos 2 o 3 años, hace 3 años el Global Music Report ni siquiera enlistaba al continente africano dentro de sus regiones. Eso es algo relativamente nuevo. Los DSPs tienen en promedio 3 años de haber ingresado a estos territorios. Entonces el crecimiento es acelerado, es exponencial prácticamente. Si en 2022 no tenías DSPs, entran en 2023. El crecimiento de 2022 a 2023 puede ser 1000%, ¿no? O sea, no había escucha, no había demanda de streaming y ahora existe. Y uno de esos territorios es India. Uno de esos territorios es, bueno, India está en la región asiática, no lo consideran África. Es también un territorio que tiene un ingreso de DSPs, pero ahí mi entender, y no soy experto en el tema, mi entender es que la música... India tiene un componente religioso fuerte, entonces por regiones pueden ser muy diferentes los géneros, a pesar de que toda puede ser música, o sea, con estas características. Y los DSPs que en India han tenido éxito han sido DSPs que han nacido y han crecido en el país. En el territorio, o sea, la curaduría son propios. Exacto, la curaduría por parte de DSPs globales ha tardado un poquito más, hay una predilección. Mi entender también es que hay tantos DSPs que tú puedes pasar 3 o 4 años sin necesidad de pagar una suscripción premium. Estás en un periodo de prueba 3 meses, te cambias a otro, te cambias a otro, te cambias a otro. Y pregunto eso justamente ahorita para regresar a África, porque en India sucedió algo muy similar, que también entró Spotify hace casi 2 meses, ¿no? Pero sí, durante un momento México e India iban ahí compitiendo por el primer lugar. Exacto. Entonces tenías que actualizar constantemente para ver en dónde estaba. Pero estamos hablando de 130 millones contra probablemente 1.3 miles de millones, ¿no? O sea, no es un mercado probablemente 10 veces más grande que el nuestro, ¿no? Sí, claro. Con diferentes características, obviamente, también. Y una vez más, o sea, si México es complejo, si cuando hablamos de México, o sea, es difícil englobar un solo México, porque pues, hay regiones, hay géneros, hay gustos. En el caso de India, pues olvídate, o sea, estamos hablando de un país continente, ¿no? O sea, debe ser mucho más complejo. Pero volviendo al tema del crecimiento, en el caso de Latinoamérica, o sea, lo interesante de Latinoamérica es que, o sea, este crecimiento a doble dígito, tanto México como la región de Latinoamérica, durante 10 años, significa que, o sea, se está expandiendo el número de suscripciones. O sea, estos DSPs han tenido mayor presencia en diferentes países.
Creo que en este momento prácticamente todos los territorios, habrá salvedades, Venezuela pudiera ser uno de ellos donde no existan DSPs. Importante, DSPs, para quien no sepa, son Spotify, YouTube, Amazon. Correcto, plataformas digitales de música, exactamente, ¿no? Proveedores digitales de servicios. Todos tienen una presencia y las características de consumo en la región son muy similares. O sea, el consumidor latinoamericano tiende a privilegiar el streaming por un factor de... Practicidad. Es practicidad, es costo, está muy ligado también a la penetración de banda ancha, pero tiene mucho que ver también con el estilo de vida de nuestras comunidades, ¿no? Claro. O sea, normalmente pasas tiempo desplazándote del trabajo a la casa, a la escuela, tienes un dispositivo móvil, o sea, es bastante práctico, ¿no? O sea, en un mundo ideal, si todos pudiéramos cargar la tornamesa con viniles, pues claro, que a lo mejor la gente lo haría, pero eso es irreal, ¿no? O sea, el streaming tiene una predilección, o sea, por una razón bastante peculiar, ¿no? O sea, tienes un catálogo inagotable, básicamente, en un dispositivo, por, o sea, un costo relativamente accesible mensual, o sea, tiene ciertas ventajas y tiene muchas desventajas, ¿no? O sea, que sé que no es el motivo de la plática y en algún momento lo podemos discutir, pero desde la perspectiva de consumo, pues es increíble, ¿no? Te miniaturizaron la colección de discos de 3 generaciones y lo traes en la bolsa, pues, o sea, eso es increíble, ¿no? Sí, y también ahora está de moda otra vez tener los cassette. Los iPods donde metías la música. Exacto. Se están vendiendo en 15,000 pesos. Sí, exactamente. O sea, lo que no sé, me llama la atención, o sea, no sé si los hackean, pues, porque no sé cómo actualizas el sistema operativo. Sí, cómo funciona, claro. ¿No? O sea, entiendo la idea y el atractivo de tener música sin tener, o sea, aplicaciones, ¿no? Porque una de las razones por las cuales podrías meterte a tu celular es por tus DSPs. Pero, o sea, yo lo consideraría. Tú porque tú ávidamente, o sea, en conciencia decides no usar tu celular, pero quieres escuchar música, entonces la puedes tener ahí. Pero es como... Es raro. También el mercado va cambiando. Todos los años hay una forma diferente de conectarnos con la música y todos los años va a ser una razón más de interpretación de cómo se mueve el mercado y será otra estadística diferente. Ahorita, por ejemplo, bueno, el año desde que en pandemia, que se volvió a hacer como súper viral el usar el vinilo, ¿no? O sea, el consumir vinilos. Como que es... Yo lo siento como... Este es mi pensar, puede que esté súper mal lo que voy a decir, pero yo siento que el consumo de música a través de DSPs es como el común y el lujo está en el vinil o en este consumo más selectivo, podríamos decirle. O sea, que en vez de que el algoritmo, llamémoslo, te esté diciendo todo lo que tienes que escuchar, tú puedas ser el selector de tu soundtrack, ¿no? Entonces, eso es como yo lo veo como un lujo, güey. Sí, porque, por ejemplo, muchas veces o sea, por ejemplo, en un shuffle random, ¿no? Le pongo play a una estación en Apple Music o en Spotify, eventualmente sabía que me iba a salir Sabrina Carpenter. O sea, yo no le había dado like, yo no la había escuchado antes, pero me metí en una playlist, no sé, de K-pop y me salía Sabrina Carpenter. Claro. Entonces, a veces este algoritmo es como, bueno, la escuché, pero no... Y la escuché muchas veces, no la consumo. pero no la consumo. Ahorita la amo. o sea, lo sí, logró. Se Lo logró. Por eso. Pero sí, justamente es como también a que, o sea, sí, pero ¿qué tanto estamos jugando el juego nosotros? ¿Y qué tanto está jugando por nosotros? No, más bien yo creo que somos el avatar. El avatar. Ajá, Sí, y creo que eso también, o sea, aplica al igual que la información, o sea, consume o valida lo que te genere valor, vaya la redundancia, y desecha lo que no. Y creo que en la música es lo mismo, ¿no? O sea, si decides que la forma ideal de escuchar música es un DSP, tienes que entender también que probablemente tu descubrimiento tiene un componente que tiene una estrategia y tiene, o sea, alguien empujándolo, ¿no? Sí, claro. No siempre es malo, digo, a lo mejor es una manera de descubrir también música, pero, o sea, eventualmente si eres muy purista y dices, bueno, pues que yo siempre escuché rock
escandinavo satánico y de Que hay en la repente me Sí, gusta obvio, hay audiencia Sabrina para todo. Carpenter, bueno, pues no está mal, pues digo, dale, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, no, ajá. 100%, 100%. Y yo soy pro de la diversidad musical y yo soy la primera en decirte que me gustan cosas de un lado a otro. Pero lo que sí creo que mucha gente todavía no... Bueno, no. Cuando eres muy fan, y esto lo platicamos en un capítulo anterior cuando hablamos del fandom, como que la gente no se da cuenta que sí existió una estrategia. Sí. Y que sí No estás ahí gratis. Ajá. Y los artistas tampoco... conocemos a muchos artistas, no todos, evidentemente, porque hay muchos que tienen recursos de disqueras o de asesores que ya entienden mejor esta situación, pero hay muchos artistas que no se meten a justo ese juego del entrar a la casa de la persona a través de estrategias, ¿no? Y a través de planeación, porque es algo muy, no sé, abrumador, distante. Ajeno. Sí. Ajeno. ¿Cuándo es la clave? Sí, es la clave. Y muchas veces, digo, incluso cuando tú no lo hagas, alguien más puede identificarte y hacerlo por ti. Hay un libro interesante, no lo he leído, hago el disclosure, o sea, leí el artículo del cual posteriormente se hizo el libro, que se llama The Mood Machine, de Liz Pelly, que es, o sea, arroja luz con respecto a la manera en cómo trabajan ciertos algoritmos en DSPs. Puede interpretarse a lo mejor como una crítica a ese modelo, pero también ayuda a entender, o sea, eventualmente cuál es el camino que puede tomar un track, y también eventualmente, o sea, como que arroja luz hacia lo que pudiera ser el futuro inmediato de la música que se consume a través de DSPs, donde parte de esta música pueden ser obras por encargo, algunas de ellas incluso realizadas con inteligencia artificial, tratando de desplazar un poquito lo que es el involucramiento humano. O sea, es un libro interesante, ¿no? Pero una vez más, o sea, es como todo lo que escuchamos de inteligencia artificial, como que siempre trae una connotación fatalista y apocalíptica. La decisión final la tiene el consumidor, pues. O sea, habrá personas que simplemente van a decir, esto no es para mí, no me está encantando. Hemos discutido al cansancio que durante la pandemia, o sea, todo el mundo decía, es que el metaverso y el metaverso y el metaverso. Y yo en un principio dije, a ver, esto, o sea, ya estoy encerrado, como ¿por qué me quiero encerrar más? ¿No? O sea, otro no me más, hace sentido, sí. pues. Sí. Y creo que el metaverso envejeció pues con poca gracia, ¿no? Sí. Ya prácticamente desapareció. Y de esos hay muchos casos, ¿no? O sea, NFTs tendrán una función también, pero pues, creo que, o sea, no se generó, o no se cumplió más bien con la expectativa de crear un mercado de assets digitales, ¿no? O sea, no sabemos eventualmente. Tal vez venga nuevas después. tendencias. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, y digo, ya si te quieres ir más a profundidad, o sea, yo tenía la idea de que los Teslas eran increíbles vehículos y dije, bueno, algún día me voy a comprar uno y resulta que ahorita, pues es, o sea, Es como, RP, es o sea, es RP. como patear un cachorrito, ¿no? En la calle, pues, y como, ¿por qué vas a comprar un Tesla, no? Exacto, pues. Yo el otro día vi una super truck, ¿cómo se llaman las camionetas? Cybertruck. Vi un Cybertruck por aquí y yo nada más manejaba así de... Sí, sí, yo también. Sí, son raritas, son raritas. Parecen camiones recolectores de basura, Sí, ¿no? sí, Como que, sí, exacto. sí. Pero bueno. Sí, porque también, o sea, por ejemplo, hemos platicado también mucho de el streaming, o sea, los números, la gente que se basa en los números, el streaming. O sea, sí es muy importante para México, pero no queremos que la gente se lleve de este capítulo, que es lo único. Ah, no, claro. Definitivamente. Pero sí es muy valioso aún. Aparte del streaming, ¿qué otro factor o qué otro número podrían ayudarnos para ventas del proyecto? Que ya quedamos que ventas del proyecto no es ventas de discos ni ventas de boletos, sino simplemente la transacción económica. O sea, aparte del streaming, ¿qué otras cifras podríamos sacar como un proyecto independiente para poner atención? Mira, cualquier cosa que te acerque a entender mejor las audiencias, creo que eso es súper interesante, ¿no? Las audiencias en general, no Las solo audiencias, la tuya. no solo la tuya, porque eventualmente hay un sesgo también en entender tu audiencia, Sí, ¿no? O sea, claro. yo te pongo el ejemplo, o sea, yo crecí creyendo que era guapísimo porque todos los días salía de la casa y mi abuelita me decía, mijito, qué chulo estás, pues, ¿no? Entonces, o sea, es más o menos ese efecto, pues te la crees y de repente, o sea, tienes 30 años y no tienes novia y estás solo viviendo en tu depa, pues acá como que tratando, no es cierto, no tan trágico, nada de ¿no? malo. Exacto, no tiene nada de malo, pues, no tiene nada de malo, claro. Estoy hablando más de mi generación. No, pero el tema es ese, o sea, las realidades siempre las puedes interpretar con un cierto nivel de sesgo, o sea, hay una cierta subjetividad.
E incluso cuando descubres algo que no te gusta y eso, o sea, el ejemplo perfecto es una crítica. Pues por supuesto que nadie queremos escuchar una crítica, pero puede haber mucho valor y puede haber mucho aprendizaje. Y lo mejor que te puede llegar a pasar a veces es que te digan, ¿sabes qué? Todavía no estás en el punto en el que tú crees que estás, pues, ¿no? O sea, eso creo que tiene, o sea, consigo un cierto valor que hay que saber interpretarlo también. Ahora, ¿cómo entiendes las audiencias? Pues porque también el tratar de evaluarlas, bueno, hay herramientas, o sea, una vez más, quisiéramos que todas las herramientas fueran open source y gratuitas. Creo que Chartmetrics en ese sentido te ayuda mucho. Es una herramienta que creo que te puede ayudar a entender un poquito esa parte. Y el poder entender esas audiencias no es simplemente gustos y preferencias con respecto al universo de la música, ¿no? O sea, es estilo de vida, es marcas con las que te asocias, o sea, es probablemente campañas que apoyas. Es difícil, o sea, tener una herramienta, una vez más, todos quisiéramos, o sea, como que el genio de la lámpara nos dijera esto es lo que necesitas entender. O sea, más allá de streaming y más allá de, o sea, de los números, pensando en que soy un artista y simplemente cuál es el comportamiento, o sea, creo que es muy interesante también entender cuál es la razón detrás de que una persona elija o privilegie un track, ¿no? O sea, lo estás escuchando a través puede ser el algoritmo, bueno, todo está ligado al algoritmo, pero puede ser a través de un playlist, puede ser anuncios, exactamente, puede ser, o sea, hay un componente visual que creo que en la música cada vez es menos evidente. Hubo un tiempo en que, o sea, creo que muchas personas elegíamos un disco por una portada, ¿no? Sobre todo cuando empezabas a entrar a ese mundo, ¿no? Y te dabas, o sea, unas sorpresas que de repente decías, caray, pues esto es música infantil y resulta que yo pensé que era otra cosa por lo que veía, ¿no? Pero creo que ese componente visual nunca debe de meritarse, pues, o sea, no es el tema de las plataformas de streaming, de los DSPs, es que es muy impersonal, ¿no? O sea, uno puede a lo mejor asociar, o sea, la parte auditiva. Pocas veces, algunas de ellas, o sea, puede tener una imagen que pueda ser interesante, pero el tema o sea, entender el elemento visual, que creo que ahí es donde YouTube sí aporta muchísimo, creo que también es algo importante. Una de las cosas interesantes que ocurrió una vez más, o sea, partiendo a lo mejor de la pandemia, porque dentro de estos hitos o outliers que mencionabas, o sea, somos campeones en consumo de Spotify, somos uno de los mercados estratégicos para la plataforma. Durante la pandemia, los formatos de video corto no eran necesariamente la norma en México, ¿no? Y de repente hubo dance challenges y hubo lip syncs y luego un componente de música también, y resulta que también, o sea, de hecho, durante la pandemia, una de las estadísticas que leí es que México fue el mercado que más interactuó con TikTok. Y eso trajo consigo una estrategia, o sea, hubo un ramp-up muy significativo de artistas y sobre todo de las acciones de TikTok. O sea, hubo premios TikTok, hubo o sea, este ejercicio de tratar de sacar TikTok Music como un DSP. El formato de video corto prácticamente nace a partir de la pandemia. Digo, ahorita ya uno, pues, a lo mejor no necesariamente lo identifica o lo asocia exclusivamente con TikTok, o sea, tienes Instagram Reels también, pero es un formato también que tiene sus complejidades, ¿no? Tienes un tiempo determinado para eventualmente generar un impacto. ¿Cómo lo haces? Pues es importante entenderlo desde la perspectiva del consumidor también, claro, ¿no? Y también entender por qué, pues, a lo mejor un lip sync de un perrito, o sea, tiene mucho, o de un chavo en una patineta con un bote de jugo, tiene, o sea, mucho más streams que la todos los canción que ha original. juntado. Exactamente, ¿no? O sea, todos los que juntó Fleetwood Mac en su carrera, pues, ¿no? Exactamente, pues. Sí, pero está muy interesante también porque te da más áreas de oportunidad. Yo creo que una palabra que me llevó mucho de esta conversación es el término de la curiosidad. Que no podemos dejar de ser curiosos porque herramientas van a haber 7 millones, más bien desde la curiosidad, cómo vas a abrazar esa herramienta y cómo la vas a usar a beneficio o no usar, porque también como artista puedes definir como de, ¿sabes qué? Esto, el formato corto no me representa en lo absoluto, no.
y tener una pelea con todo tu equipo de trabajo y lo que sea, pero pues también puedes decidir, ¿no? Pero abrazar todo desde la curiosidad y poder decir, ¿qué más puedo sacar de esto? Sí. Porque usualmente no nos hacemos esas preguntas. Pensamos que lo que no... Hay muchos artistas que su única base de información con respecto a sus estadísticas son Spotify. Sí. Y ya. Sí. Cuando hay 7 millones de plataformas diferentes que te pueden dar 7 millones de informaciones diferentes para analizar tu mercado. Sí. Y por ejemplo, ahorita que lo dices, hay una conversación pública muy interesante con Adele en una entrevista que ella dijo así de, yo no estoy haciendo música para esta generación, yo estoy haciendo música para gente que no escucha sus hits en TikTok. Mi música es larga, ¿no? Y hay un fenómeno muy interesante del pop ahorita en particular, que no sé si se han dado cuenta que las canciones son más cortas. O sea, mis canciones favoritas de pop ahorita duran 2 minutos. Así es. Y cuando escucho, no sé, un disco de Spice Girls, la más corta es de 3:45, sí. Pero exagerando, o sea, de hecho las más cortas son de 4 minutos. Entonces también hay una conversación nueva de estoy creando la composición para qué plataforma, que también otra vez es esta parte de, bueno, lo estamos planeando. Ajá. Es una estrategia. Me Sí, encanta. había leído y era encabezado nada más de, o sea, esta canción de Bruno Mars y Rosé. Ujú. O sea, cómo es una fórmula prácticamente perfecta, Sí. pero te dicen, es una fórmula que ha sido replicada a lo largo del tiempo, o sea, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de métrica, en cuestiones de ritmos. Yo no soy músico, o sea, desconozco gran parte de lo que leo, como que no lo puedo asociar con una estrategia, pero, o sea, evidentemente, o sea, como que el fondo del artículo es, o sea, esto es una obra diseñada con una estrategia detrás que, o sea, claramente tuvo el efecto deseado, ¿no? Claro. Y digo, desde la perspectiva a lo mejor de composición, o sea, entender esa parte también, pues tiene su valor, ¿no? Claro. Yo coincido que a lo mejor la música de Adele no es para audiencias necesariamente contemporáneas y también generacionalmente, o sea, yo creo que yo sería pésimo en TikTok, ¿no? O sea, no lo tengo, no lo consumo y entiendo que, o sea, eso en sí mismo es un detrimento pensando que yo fuese un artista y estoy desaprovechando a lo mejor una plataforma que puede ponerme al frente de una cantidad brutal de escuchas, pero aquí es donde los equipos una vez más importan. Claro. O sea, no quiere decir que tú lo tengas que hacer solo. Si eventualmente ves, no sé, a Rod Stewart de 80 años en TikTok y conectas con eso, quiere decir que alguien le dijo cómo hacerlo, porque dudo mucho que él también hubiese dicho, o se le hubiese ocurrido, ¿no? Hubiese entendido ese mundo corto que es como que la cara opuesta de todo lo que ha construido en una carrera de tantas décadas, ¿no? Está muy loco. Acabo de leer la entrevista que le hicieron se hizo viral una canción que se llama Pretty Little Baby, que es como de los 50. Be my little baby. Algo así, creo que sí es eso. Bueno, y la entrevista es con la autora, la leí rapidísimo ahorita y es como que se siente que tu canción tiene éxito 53 años después de que salió. Y prácticamente es como, no me lo puedo explicar, pero qué bueno que hay nuevas generaciones que se están vinculando con esta canción. Totalmente, ¿no? Entonces es como también la oportunidad de, bueno, si no fue mi momento hace 10 años, ¿qué tal que ahorita hago match con la generación más joven de la forma más extraña posible? Pero hagámoslo. Conocí esta Running Up the semana, Hill de Kate Bush, o sea, es un excelente ejemplo, ¿no? O sea, es increíble. Yo creo que la mujer, o sea, incluso... Ni loco. No lo veía venir, o sea, pero yo creo que la mujer, o sea, ya estaba como que muy cómoda en su casa y jamás pensó que tuviera que volver a salir, Y de pronto ¿no? su cuenta de banco. Y de repente, sí, exactamente, ¿no? Por Conocí supuesto. esta semana a un músico que su vida nunca había visto a alguien tan determinado a vivir de la música. Y el man lo que hace es generar riffs, él es gran músico, guitarrista, genera riffs y los sube y los empieza a usar en TikToks. Y cuando engancha, porque ya le ha pasado varias veces que se hace viral su riff, crea una canción, la sube a plataformas y ya empieza a monetizar de eso. Y yo, O sea, lo estás usando a no tu sé si favor. eso es legal, no tengo idea. Sí, no, o sea, digo, los riffs son de él, ¿no? O sea, Son de él. No los está exactamente. Son de él. Sí, es que es la curiosidad. Exacto. ¿Nunca han visto este guitarrista brasileño que, o sea, compone
música es exclusivamente guitarra y es sobre todo metal, pero compone la música encima de, o sea, como de un video que se viralizó con respecto a alguien que hizo un coraje. Sí. Entonces de repente estás escuchando, o sea, como que alguien que hizo un coraje en la calle porque chocó, y está gritando y la música la compone él. A mí se me hizo una genialidad, ¿no? Y el tipo, pues, obviamente, es un virtuoso de la guitarra. Y luego se hace viral la versión que él hizo. Claro, y crea la versión completa. Pero o sea, ahí creo que le está pegando a muchas diferentes audiencias, ¿no? O sea, tiene un elemento de activismo, tiene un elemento también de, o sea, evidenciar, pues, como que estas conductas humanas que, o sea, definitivamente llegas a la conclusión de que, pues, el mundo se va a acabar porque, pues, a lo mejor no lo merecemos, ¿no? Obviamente, o sea, y desde mi perspectiva que eso me encanta, o sea, el metal como un género de comunicación y también de protesta, o sea, tiene muchas cosas de valores ese ejercicio de este chavo, ¿no? Me encanta. Oye, creo que necesitamos otra conversación porque nos quedaron muchas dudas y ya sonó el ya cállense. Sin problema. Pero yo creo que esta ha sido una de las conversaciones más valiosas que hemos tenido. No, y además lo que estaba pensando es que hay tantas cosas que se pueden compartir para una audiencia tan nueva como la de Bingo, que son personas que recién están empezando a entender o a preguntarse acerca de la industria de la música, que da para mucho. Por mí encantado, o sea, cuenten conmigo, digo, aquí las opciones de impresión siempre puestas, pero, sí, o sea, en un ratito, nada más, si tienen cafecito, me invitan a un café, o sea, denme media hora y yo llego a donde necesiten. Sí, pero sí, definitivamente pónganse en contacto porque la verdad, a lo largo del tiempo que yo te he conocido, sí me ha sacado de unas dudas increíbles. O sea, yo que me dedico a las relaciones internacionales de música, sí me has ayudado muchísimo a guiar. Pero tienes que cuestionar también si te estoy diciendo la verdad, Manfi. Sí, porque aparte llevo 7 años de media. O sea, el tema de las estadísticas y de las métricas es que todos los podemos inventar, ¿no? O sea, esa parte pues mira, mucha es gente importante, que la ¿no? Ya Exacto. Se fueron las Bingo es el podcast más escuchado de Latinoamérica. Bueno, la última dinámica son varias preguntas que te hacemos. Tienes que contestar lo primero que llega a tu mente. Ok. Y yo empiezo. Primer disco que compraste. Highway to Hell de AC/DC y lo elegí por la portada exclusivamente y es la mejor compra que he hecho en música. Huevo. Un error que cometiste en tu chamba. Confiar en proveedores con los que no has trabajado porque alguien más te dice que son buenos y no fue mal el trabajo, pero el tiempo de entrega no fue el que esperaba y pagué el precio, ¿no? Claro. Una palabra que describe tu rol. Evangelizador, creo, de las métricas de la industria, ¿no? Me encanta. Perdón. Sección favorita del Global Music Report. Ficha país. O sea, que es donde dice el comportamiento año contra año de un país, ¿no? Está bien, padre. Artista que siempre te sorprende en sus ventas. No sé ventas, porque no analizamos ventas, analizamos consumo, ¿no? Uh-huh. O sea, streams. Y lo que me sorprende, y esto es un reflejo de las certificaciones, Natalia Lafourcade. O sea, puede pasar 2 semanas e incrementa el nivel de certificación. Un track en particular de ella, pero, o sea, creo que es una artista muy querida en este país. Todos sabemos qué track es. Por supuesto. Y no lo dejamos de cantar. Por supuesto. Perdón. Palabra. Sí. Palabra que describe el mercado musical mexicano. Estoy tratando de pensar, o sea, lo tengo en la cabeza, pero la quiero verbalizar. No es inexplicable, pero no puedes anticipar o no puedes adivinar lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, no sé cuál sea el sinónimo, pero no es evidente. Siempre puede pasar algo y normalmente para bien. Impredecible es la palabra, exactamente. 100%. ¿Qué es más difícil, medir o comunicar las ventas? Yo creo que comunicarlas con el contexto del que hemos estado hablando, ¿no? O sea, la primera impresión para mí no necesariamente es la primera impresión para ti. Y esa parte creo que puede ser un error en comunicación. Y el otro tema también es que la gente no le gusta leer reportes, yo incluido. Entonces, claro. si es un infográfico, o sea, que en una fracción de segundo te cuenta una historia, es lo mejor que puedes 100%. Tener, ¿no? Increíble. ¿Qué prefieres, CD, vinilo o streaming? Por mi estilo de vida,
y mi actividad diaria creo que es streaming. Mentiría si les digo el vinilo porque me duele mucho el codo siendo papá de 3 hijos pagar promedio de 600 pesos por un vinil. No. Pero, o sea, creo que es el streaming, es mi realidad, ¿no? El cambio más grande que has visto en la industria en los últimos 5 años. Probablemente tiene muchos, ¿no? O sea, géneros, pues, o sea, la consolidación de la música mexicana, o sea, que para muchas personas puede ser probablemente algo nuevo. Yo crecí en el norte del país, entonces yo siento que le está haciendo justicia a la revolución ese género muchos años después, ¿no? Sí. Y ya, la última es, mito que escuchas más frecuentemente sobre las certificaciones. El proceso de certificación lo solicita el titular de las obras, que normalmente es la compañía productora, y los clubes de fans que interactuamos muchos con ellos piensan que es algo discrecional. Entonces piensan que hay un cierto nivel de injusticia hacia un artista, como que no los estamos tomando en cuenta, pero no es un proceso donde nosotros elijamos a quién sí y a quién no. Eso tiene que solicitarse, no es por demanda. Claro. Yo tengo una extra. Cosa que te hubiera gustado saber antes de ser director de AmProf. El esquema de la titularidad de derechos, mi formación no es jurídica y creo que es obligado, y esto va para todos, o sea, independientemente de ser músico, de ser ejecutivo, de ser manager, o sea, creo que entender el esquema de derechos autorales conexos en México es bien interesante y está muy ligado a lo que mencionábamos, tiene mucho que ver con esas fuentes de ingreso que puedes monetizar. Y bien que mal, o sea, es como tu acta de nacimiento, no quieres que te roben tu identidad, o sea, o tu CURP, o cualquier documento que exista en nuestro país para protección personal. Qué bonito. Qué gran charla. Muchas gracias. No, gracias, al contrario. Y pues cualquier duda, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? En la página de Amprofon, www.amprofon.com.mx, hay una sección de directorio y viene mi correo electrónico bajo dirección. O sea, esa es probablemente la fuente más sencilla de acceso, y ya derivado de ese correo podemos ponernos en contacto por WhatsApp, las redes sociales también de Amprofon. Yo no soy muy activo en mis redes sociales personales, y si ingresan ahí van a ver que son básicamente reposts de lo que hacemos en Amprofon, entonces es redundante, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bye.